digestive problems. The Prince and Princess of Wales will visit the area this morning. We've two reports in a moment, the latest from Tywin, but first Eddie Bozio on the damage elsewhere. A Jill Dando, la cara más famosa de la cadena británica de la BBC en los años 90, le quitaron la vida en la puerta de su casa a plena luz del día. La joven conducía un programa de crímenes, sin embargo, la ausencia de pistas, el proceso equivocado y las 1000 versiones sobre su atroz crimen en medio de un buen barrio de la ciudad de Londres firmaron un caso que continúa abierto y es todo un misterio hasta el día de hoy, envuelto entre sicarios, mafia y abusadores. En el video de hoy te voy a contar una historia que es un total misterio. Una chica, una famosa e importante reportera de la BBC a la cual le arrebataron la vida. Un caso que hasta el día de hoy continúa abierto. Tenía 37 años al momento de su intempestiva muerte y llevaba unos 18 años ejerciendo una carrera periodística en ascenso permanente. Estaba en ese instante de su vida en el centro de la escena televisiva de su país, en la primera línea. Su cara era conocida y amada por todos los ingleses, o bueno, mejor dicho, casi todos. Era un blanco sumamente improbable, pero de muy fácil acceso. El caso de Jill Dando, la bella y famosa periodista británica de la BBC, ocurrido menos de 2 años después de la tragedia de la muerte de Lady Di en París en un accidente de tránsito, volvió a sacudir profundamente a los británicos. Pero a pesar de los esfuerzos, el crimen nunca pudo esclarecerse. A veces ni la fama, ni el dinero, ni los contactos, ni la voluntad de los investigadores puede conseguir la verdad más anhelada. Empecemos por el principio, desde la pequeña Jill. Jill Wendy Dando nació el 9 de noviembre de 1961, pero no moriría cuando el cuerpo dijera basta, sino por obra de un criminal impune que la mañana del 26 de abril del 99 a las 11:32 le disparó a quemarropa cuando llegó a su propia casa en el bonito barrio de Fulham, esto en el sudoeste de la ciudad de Londres. 37 años antes de su dramático final, Jill había llegado al mundo en Gran Bretaña. Su madre, Winifred Mary Jean Dando, falleció en 1986 con 57 años a causa de una leucemia. Su padre, Jack Dando, murió en el 2009 sin haber podido ver resuelto el crimen de su hija. Jill solo tuvo un hermano, Nigel, 9 años mayor y que también trabajaba siempre como periodista. Antes de retirarse en 2017, lo hacía para la radio Bristol de la BBC, la misma compañía que ella. Cuando tenía 3 años, a Jill le encontraron un agujero en su corazón y una arteria pulmonar bloqueada. Rápidamente, en enero del 65, fue sometida a una exitosa cirugía y fue criada en la religión bautista y educada en buenos colegios y más tarde estudió periodismo. Su primer trabajo como periodista fue en un diario semanal local de nombre The Western Mercury, donde también trabajaba su hermano y su padre. Era una familia de periodistas muy unida. Transcurridos 5 años quiso progresar y dio el salto. Empezó a leer las noticias para la BBC Radio Devon y lo hizo tan bien que pronto fue transferida para presentar los programas regionales de televisión. Profesional y emprendedora, no tardó en debutar en las ligas nacionales. Daba las noticias en el horario pico, conducía programas y lideraba ceremonias de importantes premios. Jill Dando se había convertido en una verdadera estrella. En 1994 se mudó a Fulham, un elegante barrio londinense, y en el 97 fue nombrada dentro de la empresa como la personalidad del año. Al momento de su crimen había arrancado con una nueva temporada del exitoso programa de sucesos Crime Watch junto al famoso Nick Rose, con el que compartía la conducción desde el 95 hasta su fallecimiento. El día antes de fallecer, el domingo 25 de abril del 99, presentó el primer episodio llamado Antiques Inspectors, que en español sería algo así como Inspectores Antiguos.
Era el debut del programa de ese año, pero paradójicamente sería su propio crimen el que tendría la serie. Las noticias en la tarde del 26 en el 6 O'Clock News ya jamás la volvería a leer ella. Para esa hora Jill estaría sin vida y tampoco sería la anfitriona de los premios británicos de televisión el 9 de mayo, trabajo para el que había sido contratada. En un principio, con el crimen a flor de piel, Crime Watch suspendió la serie, pero el 5 de septiembre del mismo año la empresa decidió continuarla como un homenaje a Jill Dando, reconstruyendo su muerte en un intento de encontrar a su agresor, pero no lo lograron. Ahora pasémonos a la parte amorosa de esta chica. A pesar de las exigencias de su profesión, Jill siempre encontró un espacio para el amor. En diciembre del 97 llegó a su vida el hombre con quien pondría fecha de casamiento, el ginecólogo y obstetra Alan Farthing. Se conocieron en una cita a ciegas organizada por un amigo en común y Alan se acaba de separar cuando tiempo después el divorcio se concretó. Jill y Alan anunciaron su compromiso y se casarían el 25 de septiembre del 99, pero ese feliz día nunca llegaría. El miércoles 21 de abril, Jill viajó a Dublín para grabar su programa, regresó el viernes 23 y durmió en la casa de su novio Alan, en Chiswick, donde ya estaba viviendo hace algún tiempo. El sábado, Alan tuvo que ir al hospital y ella aprovechó para visitar su casa de soltera en la avenida Gowan en Fulham. Estuvo ahí, esto lo demuestran los registros de alarma, entre las 4:02 de la tarde y las 3:34 de la tarde. Recogió su correo, buscó un vestido que quería ponerse esa tarde, porque con Alan tenía un acto de recaudación de fondos. Días después, en la investigación del crimen, Alan recordaría que un hombre llamado Julian se había acercado para conversar con ellos. Lo había inquietado todo lo que este personaje sabía de la vida de Jill. El domingo la pareja vio el programa Antiques Inspectors mientras Jill estaba nerviosa pero quedó conforme con la edición. Luego estuvieron un rato repasando la lista de invitados de su boda que tendría lugar en septiembre. Así que la mañana del lunes 26 de abril, Jill se levantó a las 6:45 de la mañana cuando sonó la alarma de Alan. Él se fue al hospital. Ella se quedó en la casa conversando por teléfono con los padres de su novio y luego con unas amigas. A las 10:05 de la mañana salió de la casa de su pareja y se subió a su BMW convertible azul. A las 10:20 cargó gasolina y compró una botella de leche descremada. Luego partió al centro comercial de Hammersmith, se estacionó en la calle Bridge y fue caminando hasta una tienda donde compró una caja de 500 hojas. Después pagó y entró a la tienda Dixon, pero no encontró la tinta que buscaba para el fax. Así que volvió a su auto y se dirigió a su propia casa en el barrio de Fulham. La tenía en venta desde que había puesto fecha de casamiento y había recibido una oferta por 350,000 libras. En el camino paró en una pescadería para comprar 2 filetes para la cena de esa noche. Mientras que lo hacía, recibió una llamada a las 11:23 de la mañana que le confirmaba unas reservas para el musical de Mamma Mía. Era una sorpresa para el cumpleaños de Alan. Volvió a su auto y cuando dobló para tomar su calle, Gowan vio que tenía suerte. Había lugar para estacionarse casi en su propia puerta. Se bajó del auto, abrió la cajuela. Se cree que iba a dejar la leche y lo que había comprado en su casa mientras asistía a un compromiso en un hotel y volvería a buscarlos más tarde. Entonces apretó el botón del llavero para activar la alarma del auto y se dirigió al número 29 con su bolso colgando del hombro derecho. Pasó el pequeño portón, se paró delante de su puerta de madera blanca y con un pie en el escalón metió la mano en su cartera para buscar las llaves. Cuando hacía esto, alguien la sorprendió tomándola por detrás. Luego pegó un grito de sorpresa que fue escuchado por un vecino y con el brazo derecho el atacante la sostuvo por la espalda y la tiró al piso. El hombre mantuvo su cara apretada contra la baldosa del porche con su brazo derecho, mientras que con la mano izquierda le disparó un único y certero tiro en la sien izquierda. Jill Dando falleció ese mismo instante. La bala entró por encima de su oreja izquierda y salió por el lado derecho de su cráneo. Fue el punto y final
y prematuro de su brillante vida eran las 11:32. Su cuerpo fue descubierto 14 minutos después por su vecina Helen Double, que pasaba casualmente por la calle y la vio tirada en un charco de sangre. Fue llevado al hospital Charing Cross, donde fue declarada sin vida a la 1:03 de la tarde. A partir de ahí, el crimen suscitó hipótesis de toda índole que jamás pudieron comprobarse. La paranoia y el temor empezaron a ser los motores de una conmoción social sin precedentes. El crimen había sido cometido en el centro de la ciudad y en plena luz del día. La víctima era una joven mujer famosa y muy querida por el público. Los medios empezaron a referirse a Jill como la princesa de la gente común o la chica de la puerta de al lado. Hasta el primer ministro Tony Blair dijo que Jill era la presentadora de la gente. El crimen la enalteció de tal manera que a muchos le recordaba lo ocurrido con la princesa Diana de Gales, a quien llamaban la reina de corazones. Que por cierto, tengo un video que hice el año pasado de ella, por si te interesa verlo, te lo voy a estar dejando aquí. El funeral de Dando se realizó el 21 de mayo del 99 en la iglesia bautista de Weston-super-Mare, que fue enterrada a un lado de su madre. Apenas ocurrió la agresión, nadie tuvo duda. Se iban a poner todos para resolverlo. La investigación criminal que se desató fue de las más grandes e intensas de las últimas décadas de ese país. La cobertura mediática permanente ejerció una presión infernal. Después de todo, la víctima era uno de ellos. La Policía Metropolitana tituló la pesquisa como Operation Oxborough. El jefe era el inspector Hamish Campbell y llegó a contar con 45 personas en su equipo. Sin embargo, fracasarían estrepitosamente. Mes tras mes se gastaban miles de libras, pero no había pistas ni acusados. Las especulaciones sobre los motivos de su homicidio iban saliendo día tras día. Cuando su cuerpo fue recogido por la ambulancia, Jill llevaba puesto un costoso reloj y un impactante anillo de compromiso. El robo y el ataque o el abuso habían sido rápidamente descartados. Los estudios forenses llevados a cabo indicaron que la bala mortal pertenecía a un arma 9 milímetros y semiautomática. El cañón estaba apoyado en su cabeza al momento del disparo. Su vecino, Richard Hawkes, fue quien la escuchó dar un pequeño alardido como si se hubiese encontrado con alguien conocido y miró por la ventana. Solo vio a un hombre blanco de alrededor de 1,80 m de altura y unos 40 años, de abundante pelo oscuro y lacio, saliendo del porche de la casa de Jill Dando. Alcanzó a ver un costado de su cara y le pareció que tenía papada. Llevaba una gabardina marrón elegante y todos los que casualmente vieron a ese hombre lo describieron de una manera semejante. El equipo destinado a investigar el crimen entrevistó a unas 5,000 personas y tomó unas 2,500 declaraciones testimoniales. Recibió unas 80,000 llamadas por teléfono, revisó unas 191 cámaras de circuito cerrado que demostraron de manera fehaciente que Dando no había sido seguida esa mañana por nadie. Examinó unos 14,000 correos y tuvo en cuenta a más de 2,100 potenciales sospechosos. No conozco a otro caso con este volumen de datos. Esto lo reconoció a un medio británico un detective que pidió no ser identificado. Aún así, el caso se iba enfriando irremediablemente ante la falta de sospechosos y la ausencia absoluta de indicios. Déjame te cuento hora por hora lo que sí se supo. A las 10:03, el cartero que dejó la correspondencia en el buzón de Jill Dando en su casa deshabitada en el número 29 de la avenida Gowan, dice que un hombre de pelo oscuro y un traje lo observa desde el frente. A las 10:05, Jill sale de la casa de su novio Alan Farthing de Chiswick. Otra vez a las 10:05, una controladora de tráfico ve en la esquina de Gowan y Munster una Range Rover azul estacionada en un lugar no permitido. Empieza a notar su patente, pero deja de hacerlo cuando el conductor le hace un gesto indicado que ya se va.
A las 10:10 una mujer que pasa conduciendo por la calle de Jill nota a un hombre de pelo oscuro, bien vestido, caminando por la calle. Relata que es seguida por unos metros por una Range Rover azul que luego, para su alivio, se detiene. A las 10:23 se ve en las cámaras de vigilancia de la calle a Jill deteniéndose con su BMW convertible a cargar gasolina. A las 10:40 un empleado que trabaja en la limpieza de las ventanas del número 26 de la calle Gowen nota la presencia de un hombre fuera del número 29 hablando por celular. A las 10:46 la imagen de Jill se ve en las cámaras del centro comercial de Hammersmith. A las 10:55 se le ve en el negocio de Link Electrical y recibe y hace varias llamadas por teléfono durante su paseo de compras. A las 11 la Range Rover azul se vuelve a ver en la calle Gowen y un motociclista ve a un hombre de pelo oscuro y bien vestido hablando por celular. A las 11:29 una vecina de Jill sale de su casa y observa a un hombre de pelo oscuro de traje parado entre los autos estacionados de la cuadra. A las 11:30 Jill estaciona su BMW azul, se baja y se dirige a su casa. A las 11:32 Jill es sorprendida por la espalda y le quitan la vida. Dos testigos ven a un hombre salir corriendo del número 29 de la calle Gowen. Dicen que tiene abundante pelo oscuro y que usa una chaqueta encerada. Ahora con esto pasémonos al primer sospechoso. En 2002, la descripción del vecino de Jill, Richard Hawkes, lleva al equipo de investigadores a enfocarse en un ex residente del colegio Heathermont para chicos con problemas de conducta. Su nombre era Barry George. Este hombre de 39 años en aquel momento, que vivía a unos 500 metros de Jill Dando, tenía un historial conveniente para convertirse en un sospechoso. Ataques a mujeres, haber sacado fotos a mujeres, presentadoras de televisión, abusos y otras actitudes antisociales. Barry George había intentado ser policía y había fallado en la admisión. Había sido sorprendido usando credenciales falsas y por esto había sido acusado y llevado a la corte. Su currícula mostraba también una serie de arrestos por asalto indecentes y había estado preso 33 meses por un intento de abuso. Esto no era todo. Una vez había sido encontrado escondido en los jardines del Palacio de Kensington, donde vivían en aquel entonces el príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer, con un cuchillo y un poema en su bolsillo que le había escrito a Carlos. Entonces fue arrestado el 25 de mayo del 2000 y acusado del crimen de Jill Dando. La única conexión concreta con el crimen era que en el allanamiento de su casa habían encontrado en el bolsillo de un saco suyo una partícula residual de una munición que era compatible con la usada en el crimen. Aunque los testigos no pudieron identificarlo como el hombre que habían visto en la escena, aún así se comprobó que había estado en la zona unas 4 horas antes del crimen. Antes del juicio por el fallecimiento de Jill, George fue diagnosticado con síndrome de Asperger, epilepsia por déficit de atención, sociopatía y paranoia. Asimismo, revelaron que su coeficiente intelectual era muy bajo, 75. Se supo que en el 89 se había casado con una estudiante japonesa mayor que él y que en 4 meses después lo denunció por violencia. Se había separado en 1990, había tenido un trabajo comprobable, mensajero del centro de televisión de la BBC por 6 meses, pero su interés en la corporación duró mucho más. Incluso al ser detenido, se le encontraron 4 copias del periódico que daba la noticia del fallecimiento de Jill Dando. Era un sospechoso demasiado evidente para muchos, pero también perfecto para terminar con la presión social. Fue juzgado en Old Bailey y el 2 de julio del 2001 sentenciado a cadena perpetua. Hubo quienes pensaron que las pruebas contra George no eran suficientes y que la presión para resolver el crimen de alguien tan famoso había sido determinante.
La pista que había conducido a su detención, esa microscópica partícula de residuos de pólvora, era más que insuficiente y podría deberse a una contaminación casual. Después de 3 apelaciones fue juzgado nuevamente el 14 de diciembre del 2007 y el 1 de agosto del 2008 fue absuelto. Había estado preso 8 años, pero la Suprema Corte encontró que la evidencia era tan indeterminada que una pena no podía estar basada en una microscópica partícula. Por otro lado, el arma constituyó un gran misterio y nunca fue encontrada. Según los peritos, la bala parecía provenir de un arma alterada o casera y tenía raras marcas. Era 2 milímetros más corta que la estándar 9 milímetros. Se contemplaron todas las posibilidades, pero nada condujo a ningún sitio. Durante los primeros meses, la investigación se centró en el círculo más cercano: su novio, su hermano, su agente, sus compañeros de trabajo, sus exparejas, no más de una veintena de personas. Así que después de examinarlos, de certificar coartadas y revisar los teléfonos, fueron sacados de la lista de sospechosos. Si el crimen hubiese ocurrido unas semanas después, Alan Farthing sí la hubiera pasado realmente mal. Resulta que iban a comprar con Jill una vivienda y ella iba a testar en su favor. Además, lo iba a poner como beneficiario de un seguro de vida. Alan, que debido al divorcio de su exmujer pasaba algunos problemas económicos, hubiera sido el principal sospechoso. Pero el crimen ocurrió antes y el médico no tenía derecho a nada. Las 60,000 libras que quedaron de Jill fueron para su padre, que ya pasaba los 80 años, y quien le pidió a Nigel, su otro hijo, que administrara la herencia. El segundo círculo que se investigó reunía a sus conocidos y relaciones más circunstanciales. Eran alrededor de unas 490 personas. Y se empezó también a pensar en la existencia de un fan despechado o de alguien que la estuviera persiguiendo y ella rechazara. Nigel, su hermano mayor, informó a los detectives que ella había estado preocupada por un tipo que la estaba molestando en los días anteriores de su muerte. Unos 3 años antes del crimen, Jill había tenido un admirador que la acosaba. Le escribía cartas y pretendía encontrarse con ella. Un día encontró una carta suya en su casa, se la había pasado por debajo de la puerta, y eso la alarmó lo suficiente para que informara el hecho a la seguridad del canal. El personaje fue identificado, era un señor de unos 60 años que vivía solo y que al verse expuesto se disculpó con ella. La policía, por el otro lado, encontró a 140 personas peligrosamente obsesionadas con Jill, pero no pudo probarse alguna conexión con el hecho. Hubo quienes también elaboraron la teoría de que podría haber sido una equivocación y que el objetivo hubiera sido otra mujer. Sin embargo, esto no parecía coherente. Jill era demasiado conocida y fue ultimada en la puerta de su casa. Quien le quitó la vida sabía muy bien a quién estaba agrediendo. Ahora pasémonos a otro aspecto que, en mi opinión, esta pudo ser la razón. Unas personas poderosas con gustos hacia los niños. En 2012, luego de la muerte del famoso excéntrico de la televisión británica Jimmy Savile y de que se destaparan sus nefastos abusos a niños, algo más salió a la luz. A mitad de los años 90, Jill habría tenido información sobre un grupo de estas personas que le gustan los niños, que serían figuras de la cadena de televisión. Todo sugería que Jill habría estado dispuesta a revelar los datos y que por ello podría haber sido sacada del medio. En 2014, un excompañero de trabajo dijo que Jill quería despertar en los meses anteriores a su fallecimiento el interés de sus superiores sobre estos testimonios que hablaban de abusos a niños. Este compañero, mostrándose temeroso, dijo no recordar los nombres de las estrellas involucradas y aclaró: "No quiero implicar a nadie, pero Jill decía que eran nombres muy conocidos". Agregó que ella se había mostrado en extremo choqueada por las imágenes de los niños y por la libertad con que se movía esa gente. Jill dijo que había escuchado personalmente quejas sobre temas de abusos y que incluso algunas compañeras de su trabajo habían sido abusadas. Pero la pregunta aquí era: ¿podría haber sido Jill silenciada por unos poderosos abusadores?
¿O estas serían solamente teorías conspirativas? Quién sabe, pero creo que es la razón más probable. Otra hipótesis fue un asesinato por encargo. Esta idea fue de que algún mafioso podría haber contratado a un matón profesional para quitarla del medio en venganza por haber sido expuesto en el programa policial que tenía. Pero la idea del profesional también fue muy discutida. Ella no estaba viviendo donde fue atacada, sus movimientos eran muy imprevisibles y nadie sabía que ese día a esa hora ella pasaría por su casa. Hubiese sido más lógico que un profesional atacara donde vivía, en la casa de su novio. Además, el arma parecía haber sido una réplica de mala calidad, no una original. Para los peritos, un criminal experimentado hubiese utilizado un arma mejor. Así que entonces se descartó esta posibilidad. Mientras las teorías se multiplicaban, se ofreció una buena recompensa por datos sobre el caso. 250,000 libras esterlinas para quien aportara algo. Sin embargo, tampoco dio resultados. Familias de mafiosos, un dueño de un bar en Tenerife, un loco, un despechado, estos eran los posibles culpables y eran demasiado. Lo único cierto era que el agresor se había ido de la escena sin dejar huellas personales ni ADN y sin que nadie le viera la cara. Por otro lado, pocas horas después del crimen, la conexión serbia ya estaba en boca de todos. Cuando al día siguiente de su fallecimiento trascendió que Tony Holt, el jefe de noticias de la BBC, había sido objeto de una llamada telefónica de un hombre con un acento de Europa del Este, que incluía amenazas de muerte, las versiones empezaron a correr con fuerza y se decía que la muerte de Jill Dando podría haber sido un crimen por encargo del líder serbio Arkan. Él habría ordenado su exterminio en venganza por las bombas arrojadas por la OTAN en las centrales de la radio y televisión serbias, el 23 de abril de 1999, 3 días antes. El motivo de esta teoría era que Jill había realizado una presentación televisiva pidiendo ayuda para los refugiados albanos kosovares. No era tan raro pensar algo así si se tiene en cuenta que en la vieja Yugoslavia el quitarle la vida a opositores era algo frecuente. De hecho, a un periodista opositor le habían quitado la vida en la puerta de su casa en Belgrado unos días antes con un idéntico método. Jill había recibido 2 semanas antes de su crimen una nota manuscrita que criticaba, en nombre de los serbios, su campaña con la BBC a favor de los refugiados. Sin embargo, Jill no le dio la más mínima importancia a la nota y la tiró a la basura. Sin embargo, el corresponsal John Simpson, que estaba en Belgrado en abril del 99 cubriendo el tema de las bombas de la OTAN, se encontró con Arkan el mismo día que la presentadora de Crime Watch había sido asesinada. Simpson le dijo a la policía que Arkan le había dicho que nunca había escuchado hablar de Jill Dando y que no estaba interesado en el tema. Simpson hizo además la siguiente observación: si el régimen serbio y Arkan hubiesen querido quitarle la vida a una prominente periodista de la BBC, podrían haberle quitado la vida a él mismo que lo estaban entrevistando. Habría sido mucho más fácil. Así que, como las otras pistas, la pista serbia llegó a un callejón sin salida. Finalmente, la investigación fracasó, aunque las denuncias siguen hasta la actualidad. En 2017, un sicario anónimo le dijo al periodista Mark William Thomas que conocía al responsable de la muerte de Jill, pero que no lo iba a nombrar porque le temía demasiado. Su hermano, por otro lado, Nigel, recuerda vívidamente aquel día en que un colega periodista lo llamó para decirle que algo pasaba con su hermana. Nigel tomó su celular y empezó a llamarla. En eso estaba cuando vio la noticia en un monitor de la redacción. Jill había sido asesinada. Nigel no quisiera morirse sin saber quién y por qué le quitaron la vida. Tiendo a pensar que no fue un crimen por encargo o de un profesional. Creo que no hubo una razón sino un acto aislado de brutalidad. Jill estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
La verdad no tiene remedio, pero al menos conocerla le dará a muchos un poco de paz. Esto fueron las palabras del hermano. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi nuevo canal secundario como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...